Domina tu sombra, domina tu mente, Carl Jung. Este es una inmersión directa y profunda en los conceptos más poderosos de la psicología de Carl Gustav Jung, con un objetivo claro: ayudarte a dominar tu sombra y volverte emocionalmente inquebrantable. ¿Quién debería verlo hasta el final? Cualquier persona que enfrente ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, ira, duelo o cualquier tipo de sufrimiento psicológico. Quienes ya se han dado cuenta de que están estancados, repitiendo patrones de conducta autodestructivos. Quienes sienten que, por más que lo intenten, no consiguen el control emocional que desean. Quienes cargan dolores que no pueden nombrar, pero que les pesan todos los días. Este contenido es para ti. A lo largo de este video comprenderás, de manera clara y práctica, qué es la sombra. Aprenderás cómo moldea silenciosamente tus sentimientos, pensamientos e impulsos. Descubrirás por qué muchas emociones que no puedes controlar, arrebatos de ira, ataques de ansiedad, tristeza sin explicación o culpa crónica, no surgen de situaciones externas, sino de conflictos no resueltos dentro de ti. Y, aún más importante, aprenderás a enfrentar todo esto, no con técnicas superficiales de pensamiento positivo, sino con un método profundo, real y transformador. Un método basado en más de un siglo de psicología profunda que te enseña a confrontar las partes más ocultas de tu psique e integrarlas. Este no es un video para consumo pasivo. Haz pausas cuando sea necesario. Toma notas, vuelve atrás y míralo otra vez. Cada concepto presentado aquí puede cambiar la forma en que te entiendes y cómo te relacionas con el mundo, pero solo si lo aplicas. No basta con mirar. Es un trabajo personal que exige valentía y sí, exigirá incomodidad. Pero al otro lado de esa incomodidad está la libertad emocional que buscas. Aprenderás por qué la represión de la sombra está en la raíz de muchos trastornos psicológicos. Cómo la persona, la máscara que muestras al mundo, contribuye a tu fragilidad emocional. Cómo los arquetipos del inconsciente colectivo se manifiestan en tu vida cotidiana y cómo todo este conocimiento puede transformarse en acción práctica. Este es un curso completo, una base sólida para quien desee iniciar o profundizar en el proceso de individuación, el camino que Jung describió como el verdadero propósito de la vida humana, llegar a ser quien eres. Ahora bien, si realmente deseas liberarte del sufrimiento psicológico que te acompaña, si quieres ser alguien capaz de navegar las emociones más difíciles sin ser destruido por ellas, estás en el lugar correcto. Pero recuerda, solo quienes miren hasta el final y practiquen lo que se enseña aquí conseguirán resultados reales. Comencemos. La sombra. Este es el nombre que Carl Gustav Jung dio al conjunto de todo aquello que rechazas, reprimes o simplemente te niegas a reconocer en ti mismo. Y aquí es donde realmente comienza este curso, comprendiendo qué es la sombra y por qué ejerce un poder tan devastador sobre tu vida emocional. Imagina lo siguiente. Desde la infancia, tus padres, la escuela y la sociedad te han enseñado qué es aceptable y qué no lo es. Te elogiaban cuando eras amable, educado y obediente. Te criticaban o castigaban cuando mostrabas ira, envidia, egoísmo, tristeza profunda o impulsos considerados feos o incorrectos. Y, como cualquier niño, aprendiste rápidamente que ciertas emociones y conductas debían ocultarse, empujarse hacia un rincón oscuro de tu psique. Así nace la sombra. Pero ¿qué ocurre con todo lo que ha sido reprimido? No desaparece. Por el contrario, permanece vivo, creciendo en el inconsciente, moldeando tus reacciones, tus pensamientos y tus sentimientos. La sombra es la suma de todos esos aspectos negados de la personalidad.
Es el lado oscuro que no quieres ver, pero que inevitablemente actúa sobre ti. La ansiedad puede ser, a menudo, una manifestación indirecta de la sombra. La depresión puede ser una acumulación de emociones no procesadas, atrapadas en la oscuridad de la psique. La ira explosiva puede ser el grito de partes reprimidas que ya no pueden seguir siendo ignoradas. El autosabotaje puede ser un ataque interno de la propia sombra contra las metas conscientes del yo. La sombra no es malvada en sí misma. Contiene aspectos que, de hecho, podrían ser fuentes de fuerza y creatividad si se integraran de manera saludable. Pero mientras no sea reconocida, la sombra seguirá operando de forma autónoma. Y por eso tantas personas viven atrapadas en ciclos de sufrimiento emocional que no pueden explicar. Se sienten abrumadas por emociones incontrolables, por impulsos autodestructivos y por patrones de conducta que se repiten como una pesadilla interminable. Y aquí está la verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. No eres solo la imagen que has construido de ti mismo. No eres únicamente tu lado bueno, tu lado luminoso. También eres aquello que más temes admitir. Y cuanto más huyes de ello, más débil te vuelves emocionalmente. Integrar la sombra no consiste en volverte perfecto, consiste en volverte completo. Es reconocer que la ira, la envidia, el miedo y el deseo de controlar forman parte de la experiencia humana. Solo al traer estos aspectos a la conciencia, puedes evitar que sigan saboteando tu vida desde las sombras. En los próximos minutos verás con mayor claridad cómo la sombra actúa en tu vida diaria, cómo controla tus emociones y reacciones de maneras que quizá ni siquiera percibes. Si crees que controlas tus emociones, prepárate para una revelación incómoda. En la siguiente parte exploraremos exactamente cómo la sombra controla tus emociones y decisiones, y por qué es imposible volverte emocionalmente inquebrantable mientras no comprendas este mecanismo. Cómo la sombra controla tus emociones y decisiones. Ahora que comprendes qué es la sombra, es momento de entender cómo afecta tu vida de una forma mucho más directa de lo que imaginas, especialmente en tus emociones y decisiones. La sombra no es un concepto abstracto. Actúa todos los días, moldeando sentimientos, impulsos y elecciones. Jung explicó que, mientras no hagamos consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Esta es la clave para entender por qué tantas emociones parecen escapar a tu control. Desde muy temprano te enseñaron a reprimir ciertos sentimientos: ira, envidia, miedo y egoísmo. Aprendiste a ocultar impulsos considerados socialmente inaceptables. Pero lo reprimido no desaparece, permanece vivo, cargado de energía emocional, actuando de manera autónoma a través de la sombra. Cuando sientes una ansiedad que no puedes explicar, a menudo podrías estar lidiando con contenidos de la sombra que no has reconocido. Lo mismo ocurre con arrebatos desproporcionados de ira, tristeza profunda sin causa aparente o culpa constante. Todos estos pueden ser signos de que la sombra está tomando el control. En Psicología del Inconsciente, Jung advierte: los contenidos reprimidos no dejan de existir. Se convierten en fuerzas autónomas que pueden invadir y dominar la conciencia en cualquier momento. Esto explica por qué muchas reacciones emocionales parecen ocurrir de forma automática. Son respuestas de complejos inconscientes, fragmentos de la psique que actúan bajo el mando de la sombra. Las decisiones que tomas también están profundamente influenciadas por este proceso. Repetir patrones tóxicos en las relaciones, sabotear oportunidades profesionales o adoptar actitudes de desprecio hacia ti mismo. Todo esto puede estar alimentado por contenidos de la sombra que no has integrado.
Mientras creas que tienes un control total sobre tus emociones y elecciones sin enfrentar primero tu sombra, vivirás una ilusión. Tu sombra no desaparece solo porque ignores o racionalices tus emociones. Al contrario, se fortalece en la oscuridad. Pero la buena noticia es que existe una salida de este ciclo y comienza con la conciencia. Identificar los patrones de la sombra es el primer paso para recuperar el control emocional y convertirte verdaderamente en una persona resiliente y completa. Sin embargo, existe un obstáculo fundamental que impide que la mayoría de las personas inicien este viaje. La persona, tu máscara social, construida para agradar, protegerte y encajar, termina reforzando el dominio de la sombra. Ahora presta mucha atención, porque esto es importante. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar realmente todo esto en mi vida? Porque saber, solo saber, no cambia nada. Lo que transforma es la práctica. Y precisamente por eso creé mi nuevo ebook, Diálogos con el Inconsciente. Un camino de 30 días hacia la individuación. Este no es un ebook para leer y olvidar, es una guía práctica de 30 días con ejercicios diarios simples, pero poderosos, que puedes realizar en pocos minutos al día. No necesitas horas de tiempo libre, solo necesitas compromiso diario. Cada ejercicio está diseñado para ayudarte a conectar con tu inconsciente y comenzar a integrar tu sombra de una manera práctica y constante. Y este ebook es el complemento perfecto para quienes han leído o leerán Más allá de la sombra. Si Más allá de la sombra es el mapa, Diálogos es el camino cotidiano que te ayuda a aplicar este conocimiento en la vida real. Y escucha. Actualmente está disponible con un 10% de descuento de lanzamiento, pero eso no durará mucho. Si de verdad estás comprometido con hacer este trabajo, no lo pospongas. Haz clic en el enlace del comentario fijado y consigue tu copia ahora mismo. Comienza hoy tu viaje práctico de transformación. La persona, la máscara social. Para entender cómo la sombra mantiene el control sobre tu vida, es esencial comprender el papel de la persona, la máscara social que has construido para sobrevivir y adaptarte al mundo. Jung describe la persona como un sistema de adaptación o de relación con el mundo externo. En otras palabras, es la imagen que presentas para ser aceptado, respetado o amado. No es quien eres realmente, sino quien has aprendido a aparentar ser. Desde la infancia notas que ciertas conductas generan aprobación, mientras otras llevan al castigo o al rechazo. Naturalmente, aprendes a destacar los aspectos agradables y a ocultar aquellos que no lo son. Con el tiempo, esa adaptación se cristaliza. Llevas la persona como una armadura, una versión idealizada de ti mismo que llevas a tus relaciones, al trabajo y a la vida social. Pero aquí está el problema. Todo lo que reprimes para mantener esa máscara termina siendo empujado hacia la sombra. Cuanto más rígida y perfecta es la persona, más material psíquico se acumula en la oscuridad del inconsciente. Por eso, las personas que parecen extremadamente controladas, siempre positivas e impecables en público, a menudo luchan en secreto con estados profundos de ansiedad, depresión, ira explosiva o una sensación sofocante de vacío. El precio de sostener una persona idealizada es extremadamente alto. En El hombre moderno, en busca de un alma, Jung advierte que la persona es un compromiso con la sociedad, pero también un autoengaño, ya que nos aleja de lo que realmente somos. Cuanto más crees que eres tu persona, más desconectado te vuelves de tu yo auténtico y más vulnerable eres a las manipulaciones de la sombra. Este conflicto interno genera una fatiga emocional constante.
Gastamos energía intentando mantener una imagen artificial, mientras los aspectos reprimidos de la psique exigen atención. Es un juego que no puede ganarse. La sombra siempre encontrará formas de manifestarse, ya sea a través de síntomas físicos, crisis emocionales o conductas impulsivas. La solución: empezar a desmontar esa máscara. Reconocer que no eres la persona, eres un ser humano completo, con luces y sombras. Integrar estos aspectos es la única forma de alcanzar una verdadera libertad emocional. Y el primer paso para ello es aprender a identificar los elementos de tu sombra. ¿Cómo se manifiesta en tu vida cotidiana? ¿Cómo puedes empezar a reconocer tus patrones ocultos? Eso es exactamente lo que descubrirás en la siguiente parte. Domina tu sombra, domina tu mente, parte 2. Cuando una emoción intensa toma el control de tus decisiones, hay momentos en los que reaccionas y solo después comprendes lo que ocurrió. Dices algo con ira que no querías decir. Te alejas de una persona importante sin saber por qué. Rechazas una oportunidad que deseabas o aceptas algo que en el fondo no querías aceptar. Luego llega la pregunta incómoda: ¿por qué hice eso si sabía que no me convenía? ¿Por qué una situación pequeña logró alterarme tanto? ¿Por qué hay emociones que parecen surgir antes de que pueda entenderlas? En la primera parte hablamos de la sombra como aquello que rechazamos, reprimimos o evitamos reconocer en nosotros mismos. Ahora vamos a mirar cómo ese material puede aparecer en la vida cotidiana, especialmente cuando tus emociones son intensas y tus decisiones parecen ir en una dirección que no elegiste conscientemente. Esto no significa que cada emoción difícil provenga de la sombra. La ansiedad, la tristeza, la ira y el miedo pueden tener muchas causas personales, sociales, físicas y psicológicas. Pero la mirada junguiana puede ofrecer una pregunta útil. ¿Hay algo dentro de mí que está intentando expresarse de una forma que todavía no comprendo? La primera lección es reconocer que una emoción intensa no siempre habla solo del presente. A veces algo pequeño sucede afuera, pero despierta una reacción mucho más grande dentro de ti. Una frase, una mirada, un silencio o una crítica pueden tocar una zona sensible que se formó mucho antes de ese momento. Imagina que caminas por una habitación conocida, pero una tabla del suelo está floja. La mayoría de las veces no notas nada. Sin embargo, cuando pisas justo ahí, pierdes el equilibrio por un instante. Los desencadenantes emocionales pueden funcionar de manera similar. La situación actual es el paso sobre la tabla, pero la intensidad de la reacción puede estar relacionada con experiencias, miedos o necesidades que ya existían dentro de ti. Tal vez alguien no responde un mensaje durante varias horas. El hecho concreto es simple: todavía no ha respondido. Pero dentro de ti puede aparecer una historia mucho más grande. Ya no le importo. Hice algo mal. Me van a abandonar. Siempre termino solo. La emoción se vuelve intensa porque no responde únicamente al silencio actual. Puede responder a una memoria emocional más antigua, a una herida de rechazo, a una necesidad de seguridad o a una parte de ti que teme no ser suficiente. Jung utilizó el concepto de complejo para referirse a conjuntos de recuerdos, emociones e ideas que pueden activarse con fuerza alrededor de ciertos temas. No es un diagnóstico ni una explicación única para todos los problemas. Es una forma de comprender por qué algunas situaciones parecen tocar una zona interna especialmente sensible. Cuando un complejo se activa, puedes sentir que algo toma el control por unos minutos. Tu pensamiento se acelera, tu cuerpo se tensa, tu capacidad de ver matices disminuye. Todo parece confirmar la historia que tu miedo ya está contando.
Pero aquí aparece algo importante. Sentir una emoción intensa no significa que debas obedecerla de inmediato. La emoción puede traer información, pero no siempre trae una interpretación completa de la realidad. Puedes hacer una pausa y preguntar, ¿qué ocurrió realmente? ¿Qué parte de esto estoy suponiendo? ¿Qué me recuerda esta situación? ¿Necesito actuar ahora o necesito primero recuperar claridad? No se trata de negar lo que sientes. Decirte, no debería sentir esto, suele añadir vergüenza a una emoción que ya es difícil. Se trata de reconocer que sentir algo con fuerza no convierte automáticamente ese sentimiento en una prueba. Una persona puede sentir miedo y aún así estar a salvo. Puede sentir rechazo y, aún así, no haber sido rechazada. Puede sentir culpa y, aún así, no haber hecho nada incorrecto. La emoción merece ser escuchada, pero también necesita espacio para ser comprendida. La segunda lección es aprender a observar las proyecciones sin usar esa idea para culparte o invalidar tus relaciones. Jung planteó que, a veces, vemos en otras personas aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer. Esto no significa que todo lo que notas en otra persona sea inventado. Si alguien actúa con crueldad, irresponsabilidad o manipulación, reconocerlo no es una proyección. La proyección aparece cuando una reacción hacia otra persona se vuelve desproporcionada, rígida o cargada de una intensidad que no puedes explicar del todo. Imagina que miras una película en una pared blanca. La historia parece estar en la pared, pero en realidad proviene de un proyector que está detrás de ti. La pared recibe la imagen, pero no la creó. En una relación, otra persona puede activar algo real dentro de ti. Quizás su seguridad te irrita porque tú has escondido tu deseo de destacar. Quizás su vulnerabilidad te incomoda porque aprendiste que mostrar tristeza era peligroso. Quizás admiras a alguien de forma excesiva porque has olvidado tus propias capacidades. La proyección no significa que la otra persona no tenga cualidades reales. Puede ser talentosa, sensible, firme o insegura. La pregunta es qué parte de tu reacción pertenece a esa persona y qué parte revela algo que todavía no has integrado en ti. Por ejemplo, puedes sentir una irritación intensa hacia alguien que siempre habla de sus logros. Tal vez esa persona realmente es arrogante, pero también puede ser útil preguntarte si has aprendido a minimizar tus propias habilidades por miedo a parecer presumido. La observación no busca justificar a la otra persona ni obligarte a tolerar conductas dañinas. Busca devolverte una pregunta que te pertenece. ¿Qué está tocando esto dentro de mí? ¿Qué emoción aparece antes de que pueda explicarla? ¿Qué parte de mí he mantenido fuera de mi propia imagen? También puede ocurrir lo contrario. Puedes admirar tanto a alguien que le entregas todo tu poder. Piensas que esa persona tiene la confianza, la creatividad, la estabilidad o la libertad que a ti te falta. Y sin darte cuenta, dejas de reconocer que esas cualidades también pueden desarrollarse dentro de ti. La admiración puede ser una fuente de inspiración, pero se vuelve peligrosa cuando te convence de que tu valor está siempre afuera. Cuando colocas toda la fuerza en otra persona, te vuelves más vulnerable a depender de su aprobación. Piensa en una persona que te provoque una reacción muy intensa. Puede ser alguien que admiras, alguien que te irrita o alguien a quien temes decepcionar. No intentes decidir ahora si la reacción es correcta o incorrecta. Solo pregúntate qué representa esa persona para ti. ¿Qué cualidad, miedo, deseo o herida parece despertar? A veces, una respuesta honesta no llega rápido, pero la pregunta ya abre una puerta hacia el autoconocimiento.
La tercera lección aparece cuando comprendes que muchas decisiones no se toman solo con argumentos racionales. Puedes hacer listas, analizar ventajas y pedir consejos. Pero si una parte de ti teme fracasar, ser rechazada o perder una identidad conocida, puede encontrar maneras de alejarte de aquello que deseas. Esto puede verse como autosabotaje, aunque conviene usar esa palabra con cuidado. No siempre abandonas un proyecto porque una fuerza interna quiere destruirte. A veces estás agotado, a veces el plan no era realista, a veces necesitas más recursos, apoyo o tiempo, pero hay momentos en los que repites el mismo patrón. Cuando algo empieza a avanzar, pierdes impulso. Cuando recibes una oportunidad, encuentras una razón para no intentarlo. Cuando una relación se vuelve cercana, creas distancia antes de sentirte vulnerable. Imagina que navegas con una brújula rota. Quieres llegar a un lugar, pero cada vez que ves tierra firme dudas de tu dirección. Das la vuelta, regresas a aguas conocidas y te convences de que era mejor no continuar. Lo conocido puede ser doloroso, pero también puede sentirse seguro. Una persona puede estar acostumbrada a criticarse, a sentirse invisible o a vivir en relaciones poco claras. Aunque desee algo distinto, una parte de ella puede desconfiar de lo nuevo porque no sabe cómo habitarlo. La sombra puede aparecer en ese punto como una voz que racionaliza la retirada. No vale la pena intentarlo, seguro voy a fallar. No necesito a nadie, cuando tenga más tiempo empezaré. No soy como las personas que logran eso. Estas frases no siempre son mentiras. A veces señalan límites reales, pero cuando se repiten cada vez que aparece una posibilidad de crecimiento, conviene observarlas con más cuidado. Pregúntate qué perderías si realmente cambiaras. Tal vez perderías una identidad que conoces desde hace años. Tal vez tendrías que dejar de ser la persona que siempre se sacrifica. Tal vez tendrías que aceptar que puedes querer más de la vida sin sentir culpa. El cambio no solo trae beneficios, también puede traer incertidumbre. Por eso una parte de nosotros puede resistirse incluso a aquello que conscientemente desea. Reconocer esta resistencia no significa obligarte a avanzar a cualquier precio. Significa no confundir el miedo con una brújula perfecta. Puedes respetar tu ritmo sin permitir que cada duda decida por ti. A veces la acción más útil es pequeña. En lugar de abandonar un proyecto completo, puedes dedicarle 20 minutos. En lugar de evitar una conversación difícil, puedes escribir primero lo que necesitas decir. En lugar de asumir que no puedes, puedes investigar qué te falta aprender. La sombra pierde parte de su poder cuando dejas de actuar desde el automatismo. No desaparece, no queda derrotada para siempre, pero deja de ser una fuerza invisible que decide sin que tú participes. Ahora empieza a aparecer una pregunta más profunda. Si una parte de tu energía se va en ocultar emociones, sostener una imagen ideal o evitar todo aquello que te incomoda, ¿quién eres cuando nadie te está mirando? Esa pregunta nos lleva al siguiente tema. La persona, la máscara social que construimos para adaptarnos, ser aceptados y protegernos. En la próxima parte veremos por qué esa máscara puede ser necesaria en algunos momentos, pero también puede alejarnos de lo que sentimos y empujar más aspectos hacia la sombra. Por ahora, recuerda esto: una emoción intensa no te define, una reacción automática no es tu identidad. Puedes observar lo que surge dentro de ti sin convertirlo en una condena. La libertad emocional no consiste en no sentir miedo, ira o tristeza. Consiste en crear un espacio entre lo que sientes y lo que decides hacer. En ese espacio comienza la posibilidad de elegir con más claridad, más responsabilidad y más compasión hacia ti mismo.